Niños del Milenio es un estudio internacional longitudinal que recoge información valiosa sobre infancia y juventud para el desarrollo de políticas públicas. El próximo año, el estudio cumple 20 años desde el primer proceso de recojo de información en el país. En esta ocasión conversaremos con Sofía Madrid, quien ha estado vinculada a este estudio desde ese momento, sobre los diferentes aprendizajes y retos que ha implicado llevar a cabo este proceso. Hola Vanessa, sí, es un gusto estar aquí contigo. Bueno, te contaré que yo ingresé como coordinadora y supervisora de campo. ¿No? Mi rol principal ha sido la organización y ejecución del trabajo de campo para el estudio. Y lo que ha involucrado actividades como fue la convocatoria y selección del personal, ¿no? Apoyar en lo que ha sido la capacitación posteriormente, capacitar al personal en lo que es antropometría para niños y adultos, luego organizar y ejecutar las prácticas individuales y las prácticas que se hacían en las clases, ¿no? Organizar y ejecutar el trabajo de campo, luego de eso ya seleccionar supervisores y encuestadores definitivos para adjudicarles su carga de trabajo, las rutas y los equipos en el que van a trabajar. Posteriormente he hecho el seguimiento del avance de las encuestas en campo y prácticamente he sido el nexo entre lo que es la sede central, los investigadores principales y el trabajo de campo. Entonces yo quería que justamente ahora nos comentes sobre cuáles son los retos que tuvieron que enfrentar al inicio del trabajo de encuestas en el 2002. Cuando hemos salido a la zona rural nos hemos enfrentado, el primer reto que ha habido, como tú lo mencionaste, que nos hemos encontrado con un panorama sin carreteras, sin movilidad, ¿no? La falta de comunicación, no había teléfono, solamente el teléfono comunitario, ¿no? Y que solamente habían en las ciudades grandes, ya en las poblaciones pequeñas no. Entonces la falta de movilidad, la falta de transporte ha hecho que todo el recorrido se haga a pie, ¿no? En la mayor parte de la zona rural, ¿ya? Ha sido a pie. Y bueno, ahí el llegar a los centros poblados, el trabajo de los encuestadores ha sido, como nosotros le decimos, al barrer, ¿no? Han ido de casa en casa, tocando puertas y buscando los niños en las edades que necesitábamos. Entonces, lo que se hacía primerito ha sido un censo y en la vivienda donde encontraban al niño ya le planteaban, le contaban cómo era, qué es lo que queríamos, por qué estábamos ahí, y si la mamá, que generalmente es la persona que atendía, aceptaba, en ese momento entraban y empezaba el enrolamiento. Por otro lado, sí se hacía hincapié el hecho de que era sin ningún beneficio particular, ¿no? El beneficio iba a ser para la población en general, porque gracias a toda la información que nos daba ella y las otras mamás de los otros niños que iban a participar, se iba a ver qué necesidades habían y nosotros, bueno, el estudio reportaba a las autoridades que iban a tomar decisiones y priorizar cómo satisfacer a las necesidades que tenían, ¿no? Y eso era a nivel nacional. Sí. Y a pesar de no tener ningún beneficio personal, ¿aceptaron? Sí, aceptaron. Yo pienso que un poco la curiosidad, primero el hecho de que le estén ofreciendo algo que antes no se le ha ofrecido. El seguimiento del crecimiento de sus niños y que le entregaban resultados, porque generalmente otros estudios llegamos, porque nosotros también hemos hecho, llegamos, hablamos, recogemos nuestra información y seguimos camino, ¿no? Pero eso de regresar y irles entregando progresivamente los resultados, y ellas son testigos de eso, les pareció interesante, ¿no? Ok. Sofía, tú nos has estado contando un poquito de lo importante que era la llegada con las mamás, ¿no? Sí, porque si la mamá no estaba contenta contigo, no te permitía. Ya el hecho de entrar al hogar y ya tenías algo ahí a tu favor,
y lo importante es que tenías que mantenerlo, ¿no? Y con respecto al personal que venía del Instituto de Investigación Nutricional, ellos ya tenían una formación muy especial con respecto al trato con las madres, ya muy especial. Entonces su experiencia cuando la narraban y la decían era muy útil, porque si habían 2 o 3, porque eran pocos los nuevos, 2 o 3 nuevos, iban captando eso, ¿no? Iban captando y se iba generando ese sentimiento de comunicación. Han habido pues, encuestadores que han permanecido, ¿no? desde el inicio, y bueno, ellos han continuado y continúan hasta ahora. ¿Y eso eso ha sido algo bueno para el proyecto? ¿Cómo lo ves tú? Muy bueno en muchos sentidos, ¿no? Porque primero porque eran el referente para todos los nuevos, ¿no? Entonces el antiguo, felizmente que los antiguos no han salido de un porrazo todos, sino de a pocos, ha habido rotación, ¿no? Entonces los nuevos que entraban eran recibidos por los antiguos y en cada grupo, porque eran 3 grupos, norte, centro y sur, procurábamos que permanezca por lo menos algunos de los antiguos, ¿no? que recibían a los nuevos y les explicaban, ¿no? Les explicaban cuál era la dinámica, desde cómo se alojaban, ¿no? Hasta cómo salían a las viviendas y le explicaban cómo moverse por el sitio, cómo llegar a la vivienda. El año 2020, el año en el que empezó la pandemia, también ha sido un año difícil y ha sido un año en el que decidimos sacar adelante un recojo de información diferente, distinto al presencial, porque no era posible. Entonces quería que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso, qué aprendieron de eso y qué lecciones finalmente dejó. Sí, mira, justamente nosotros nos estábamos preparando el año anterior, ¿no? El 2019 ya para la ronda y nos tocaba hacer el tracking, ¿no? Y en ese momento tomaron decisión ya por cuestión de tiempo, por cuestiones de presupuesto, en fin, hacer un tracking telefónico, ¿no? Entonces teníamos la facilidad de hacerlo porque en la base de datos existían ya los hogares que tenían teléfono, ¿no? Y fue prácticamente un tracking mixto, porque si bien se hizo el tracking telefónico, todos los que no tenían teléfono se les visitó, se les buscó, ¿ya? Y con eso se completó el tracking. Incluso ahí ya se actualizaron información para todos los que no tenían teléfono. O sea que sin querer, en el año 2019, ustedes al tomar la decisión de hacer un tracking telefónico, tuvieron un primer acercamiento a partir del teléfono, que era lo que finalmente iba a suceder en el 2020. Así es, fue un entrenamiento, ¿no? Fue una capacitación para lo que nos tenía reservado el destino, ¿no? Entonces, bueno, hicimos el tracking telefónico, fue fácil, fue rápido, porque además el cuestionario del tracking es pequeño, es corto, es actualización de información, ¿no? Pero fue buena la conversación con los jóvenes y se les dijo que el próximo año, a mediados del próximo año, te vamos a visitar porque empieza, ahí fue la noticia, ¿no? De que empezaba nuevamente Milenio, ¿no? Entonces, fue muy grato para ellos. Algunos decían, pero si ya se acabó, pero bueno, y otros lo aceptaron y estaban bien, no hubo mayor problema en ese sentido, ¿ya? Pero sí fue una buena capacitación y nos dimos cuenta de que sí se podía hacer esa comunicación telefónica. Pero los encuestadores llegó un momento en que ya estaban muy cargados, ¿no? Y ya lo veíamos por las conversaciones que teníamos, ¿no? Algunos lloraban porque se encontraban con casos muy tristes, ¿no? de violencia, y no que habían sucedido en ese momento, sino pasadas. Pasadas. Se decidió tener el apoyo de una psicóloga, ¿no? Entonces tuvieron una reunión, una terapia, ¿no? Que fue bastante útil para ellos, porque
pudieron conversar. Claro. O sea, ella ha conversado en grupo, pero también ha conversado individualmente, ¿no? Con cada uno de ellos, ha recogido información, les ha dado los consejos y cómo enfrentar, ¿no? De qué manera evitar que les dañe. Y ahora sí, pasando un poco a la recepción de las familias, ¿no? Porque ya hablamos del equipo. ¿Cómo fue la recepción de una llamada telefónica más de las familias, ya no de los jóvenes, ¿no? Porque más se ha hablado con los jóvenes? ¿Cómo ves tú que ha sido esta recepción de encuestas telefónicas, ¿no? Diferentes? Ha sido muy buena. Pienso que influyó mucho el hecho de que ya nos conocen, ¿no? De tantos años, ya nos conocen. Entonces, y que en el tracking se le había dicho que íbamos a empezar una ronda. Claro. Y que la ronda no empezó, pero no era culpa nuestra, pero esto era parte de, ¿no? Claro. Entonces no podíamos visitarlos, se hacía por teléfono. Y hubo una buena recepción. Algunos no respondían las llamadas porque no tenían línea, ¿no? Les habían cortado. Tenías que esperar. Pero sí se podía hacer llamada por WhatsApp y se descubría, justo al momento de usar el WhatsApp, se descubría de que existía ese medio, ¿no? De poder llamar por el WhatsApp para estas personas. Y en términos del equipo, o sea, porque me has contado de que algo que ha sido exitoso ha sido la relación, ¿no? Con la familia, la sinceridad, el respeto que se ha tenido con ellos a lo largo de todo el tiempo y el consentimiento, ¿no? La claridad en el consentimiento. En términos del equipo, ¿qué es lo que ha funcionado entre los encuestadores, tú, los investigadores? ¿Qué es lo que, digamos, lo que funciona de Niños del Milenio? Pues la forma en que lo hemos organizado, ¿no? El equipo, tenemos un equipo que está conformado por una supervisora, los encuestadores, después, como hemos estado haciendo ya las encuestas utilizando una tablet, había una digitadora y los encuestadores de comunidad. Mira, todo el equipo en conjunto, todos, independientemente de la función que vayan a cumplir, recibían la misma capacitación. ¿Ya? Todos estaban capacitados para pesar y tallar niños, todos estaban capacitados para aplicar las pruebas educativas, todos, absolutamente todos, nadie ignoraba nada de nada. Entonces, al momento que salían a campo, si sucedía algo con algún encuestador, el otro podía suplirlo o decirle, mira, te quedas, los demás asumían la responsabilidad mientras que descansaba, si tenía un accidente, lo que sea, ¿no? O una enfermedad, algo que le impedía salir y asumían su carga y nada se atrasaba, porque cualquiera podía apoyar. Y ya, Sofi, para cerrar, ¿qué podemos esperar de Niños del Milenio? ¿Hay planes próximos de recojo de información? Sí, todos estamos a la expectativa y esperando y rogando que este bicho se vaya para poder hacer la ronda 6, ¿no? Bueno, eso era todo lo que yo tenía para conversar contigo, agradecerte muchísimo por tu tiempo y por toda tu sabiduría recogida a lo largo de estos años y nada, desearte lo mejor y bueno, y ojalá que se logre la meta de llegar finalmente presencialmente en un futuro no muy lejano, ¿no? Sí, esperamos que sí. Realmente la ronda 6 es esperada con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Sofi.